Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el sexto ciclo de conferencias Simbolismo y Producción Ritualizada, coordinado por los doctores Emiliano Melgar Tizoc y Reina Solir Siriaco, a quien cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Pues les agradecemos mucho que nos acompañen en este nuevo sexto ciclo de conferencias titulado Simbolismo y Producción Ritualizada. Hoy empezamos este ciclo con una invitada de lujo, nuestra gran amiga Sofía Martínez del Campo Lanz. Y bueno, ella nos va a presentar el día de hoy el lenguaje oculto de los mosaicos de piedra verde. Y bueno, Sofía es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM y diplomada en Apreciación y Creación Literaria por Casa Lam. Ha restaurado y analizado numerosas obras históricas y artísticas, así como piezas arqueológicas distintivas, entre ellas las máscaras de Musivaria en piedra verde del área maya y de la Depresión Central de Chiapas. Coordinó y participó en el programa Restauración Proyecto Máscaras Funerarias de Lina desde él que dirigió los proyectos de investigación La Máscara de Malinaltepec, que confirmó su autenticidad, y las máscaras de piedra verde de Teotihuacán, México. Fue presidenta del Consejo de Conservación, Restauración de Monumentos, Muebles e Inmuebles por Destino en el INA. Y bueno, asimismo coordinó y participó en los proyectos, Proyecto Institucional de Investigación del Códice Maya de México, antes Grolier, que confirmó su autenticidad y dio lugar a la publicación y exposición respectivas, y en el proyecto de investigación de ajuares funerarios mayas. En su labor como curadora ha desarrollado 4 exposiciones itinerantes con sus respectivos catálogos: Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de piedra verde, Máscaras mexicanas, simbolismos velados, La flor en la cultura mexicana y el Códice Maya de México, eslabón, fuente y testigo. Ha participado en diversos simposios y congresos y cuenta con múltiples publicaciones en temas de su especialidad. Fue galardonada con el Premio INA Paul Coremans en 2003 y 2011 y el Premio Miguel Covarrubias en 2005 y 2019. En 2024 se graduó con mención honorífica en la maestría en Historia del Arte y en la actualidad es investigadora independiente. Pues agradecemos mucho que estés con nosotros, Sofía, y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bienvenida, Sofía, y bienvenidos todos los que nos Ay, escuchan por Facebook. Adelante. pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor estar aquí en el simposio y me da mucho gusto poder estar pues acompañada, espero, de muchos asistentes a la ponencia para poder compartir un poco del trabajo que pues hemos venido realizando durante pues más de 20 años, un trabajo interdisciplinario que ha generado pues una gran cantidad de conocimiento que pues nos enriquece a todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, nada más ponerla en pantalla completa. Perfecto, ahí está. Ahí está. Adelante. A ver, denme un segundo. Bueno, en esta exposición yo les voy a hablar de poco de los mosaicos que hemos venido restaurando a lo largo de los años, pero que no se limitan al proceso de restauración como una cuestión técnica, sino que es un amplio proyecto de investigación interdisciplinaria en el que hemos participado muchos investigadores y restauradores. Y bueno, a mí me honra haber podido trabajar con estos objetos. Les voy a platicar un poquito. Aquí tenemos el contexto funerario de la estructura 3 de Cadagmul y los dibujos que hizo Sofía Pansemán de levantamiento de los mosaicos de piedra verde. Sin estos dibujos, la verdad es que la restauración hubiera sido bastante compleja. Pero cuando vemos estas fotos o dibujos de los mosaicos funerarios en su contexto de enterramiento, es muy difícil imaginar la cantidad de información que hay ahí. Y cuando los mosaicos no tienen contexto, es más difícil aún imaginar que en su materialidad está su historia. Y el título de esta ponencia es El lenguaje oculto de los mosaicos de piedra verde, porque sin un análisis completo de la materialidad de los objetos,
y de su contexto de proveniencia, obviamente, y un conocimiento de los valores plásticos de las sociedades que los crearon, sería muy difícil poder descifrar su significado. El enfoque que hemos dado a los proyectos de restauración e investigación de máscaras de Musivaria es el de la historia técnica del arte, de la cual no sé si han escuchado, porque es un campo de investigación nuevo, bueno, relativamente nuevo, pero fundamental para el estudio de la cultura material de los objetos, con el fin de poder relacionarlos con sus valores y a su vez con las filiaciones culturales que les dieron origen, en especial cuando no tienen un contexto conocido. La historia técnica del arte en los últimos años ha despertado un amplio interés en el estudio de la cultura material, porque ahí encontramos los patrones de las creencias, los conceptos, que es posible leer e identificar por medio del análisis científico y del análisis humanístico. Stritton comenta que las estrategias de los arqueólogos para los estudios de la cultura material han sido de muchísima utilidad para los conservadores, restauradores y para los historiadores de la tecnología artística, con el fin de poder abordar las relaciones entre los objetos materiales y los valores que contienen. Y con el análisis interdisciplinario, de la forma, el estilo y la iconografía, podemos acercarnos a los conceptos que las sociedades integraron a los objetos, lo que los convierte en una fuente de información primaria. Actualmente, la arqueología, la historia del arte y la ciencia de la conservación son tres de las disciplinas esenciales en el estudio de la cultura material, porque tienen que ver directamente con las civilizaciones que produjeron los objetos. Y por otra parte, la antropología y la historia contribuyen a la comprensión de las obras y al contexto de origen en el que fueron elaboradas. Y bueno, aunque a veces pensamos que el conocimiento técnico es solo del Departamento de Restauración de algunos museos y que su función es solamente la de preservar las obras, en realidad es que es mucho más, porque aporta información que nos permite determinar su entorno temporal, geográfico y cultural e incluso la interacción social de la que fueron parte. Pero para poder identificar estos valores en los mosaicos y los demás objetos de las ofrendas funerarias de los que provienen, hemos tenido que profundizar en su materialidad, entendiéndola como un todo que abarca el estilo, la forma, el color, los materiales y las técnicas, porque ahí es donde podemos encontrar una gran cantidad de información sobre el objeto. Y bueno, para entender la función de los mosaicos de Musivaria en piedra verde, necesitamos una restauración adecuada para poder recuperar su fisonomía original, su forma, su estilo y sus elementos iconográficos. Porque cuando la restauración no es adecuada, se pierden los valores de las sociedades que la crearon. Perdón, ay, me brinca las diapositivas. Perdemos los valores de las sociedades que las crearon, como pasó con la máscara de Pacal en sus montajes del siglo XX y en particular el de 1955. Y con la máscara de la estructura 3 de Calakmul en su montaje de 1989, aquí las podemos ver en la imagen del lado izquierdo, cuando se colocaron las teselas en un lugar equivocado. O sea, un gran número de ellas estaban invertidas, ya sea en posición o en los lados de la cara, y por esto se perdieron los rasgos mayas característicos que habían sido representados en ambos mosaicos, y que serían la deformación tabular oblicua, la nariz aguileña y los ojos rasgados. Por fortuna, para la restauración de la máscara de Pacal, que fue la primera, teníamos las cabezas esculpidas de piedra caliza y estuco de Quenichana Pacal en el Museo Nacional de Antropología, y que nos sirvieron como modelo para elaborar el soporte provisional sobre el que fui armando el mosaico y del que posteriormente Eugenia Gumí, una restauradora colega, elaboró el soporte definitivo. El estudio de estas piezas desde la antropología, la arqueología y la historia del arte ha complementado la información que necesitábamos para la restauración de la máscara. Y por otro lado, Josefina Bautista analizó las dos cabezas esculpidas y encontró algo interesantísimo. Tienen las mismas correspondencias antropométricas entre sí, antropométricas y morfológicas. Entre ellas dos,
y estas mismas se vieron reflejadas en la máscara después de su restauración. Y bueno, no sé si ya ocurrió, pero sería interesante que se hiciera el estudio antropométrico de la última cabeza encontrada por Arnoldo González en el Palacio de Palenque en años recientes, y la tenemos casi al centro de la imagen, para poder determinar si también se trata de Pacal, el Grande de Palenque. Bautista hizo las mediciones antropométricas, aquí vemos sus manos con el compás, pero no solo a las cabezas de estuco y a la máscara de Pacal, sino a cada una de las máscaras restauradas, y encontró que todas comparten una simetría facial con un lado del rostro protruido, es decir, sobresaliente, y otro retruido o como más plano, lo que sugiere que son representaciones de personajes históricos. Quiero enfatizar que el enfoque interdisciplinario ha sido fundamental en la investigación de las máscaras, porque sus materiales y técnicas de manufactura, sus elementos iconográficos, su simbolismo y su significado individual como objetos en sí, pero también dentro del conjunto de las ofrendas rituales de las que formaron parte, son elementos que se relacionan con los acontecimientos que tuvieron lugar en su época de origen y que podemos interpretar si los analizamos desde distintas perspectivas. A lo largo de los proyectos, siguiente. A lo largo de los proyectos he ido haciendo una sistematización de la información que me ha permitido ubicar el contexto de proveniencia, caracterizar los materiales orgánicos e inorgánicos, identificar la composición, tecnología y patrones de manufactura, más que identificar, relacionarlos, establecer la procedencia de materias primas y su traslado por rutas de intercambio de larga distancia, establecer relaciones interregionales y aspectos socioculturales plasmados en su materialidad. Todo esto lo aprendí en la maestría en los seminarios que impartieron Emiliano y Reina, que fueron sumamente enriquecedores. Identificar características antropomorfométricas y estilos regionales e interpretar los elementos iconográficos y su sentido simbólico. En estas tablas que voy a presentar, podemos encontrar los datos generales de los mosaicos y también podemos ver los nombres de los especialistas que trabajamos en los proyectos interdisciplinarios y las labores y análisis que hizo cada uno, para que no haya confusión sobre quién hizo qué, como pasa a veces cuando algunos investigadores toman créditos que no les corresponden, como nos ha pasado más de una vez a quienes hemos participado en estos proyectos. Las presento porque yo creo que cada investigador, cada especialista, cada académico se merece el crédito que le corresponde y a mí me honra poder compartirlo. La siguiente abarca el proyecto Máscaras Funerarias, en el que restauramos también numerosos mosaicos. Y al final, los mosaicos que restauramos en el proyecto de investigación de ajuares funerarios mayas ya más adelante, entre 2019 y 2020. Ahora, desde el momento en que conocemos la proveniencia de los mosaicos, podemos empezar a relacionarlos con aspectos interdisciplinares para adentrarnos en la información que contienen, como por ejemplo su contexto de origen, su contexto arqueológico y sus materiales y técnicas de manufactura, que de entrada nos indican que son bienes de prestigio y por lo tanto estuvieron restringidos a la clase gobernante. Aquí en el mapa podemos ver, este mapa lo tomé de la tesis de doctorado de Juan Carlos Meléndez, en el que aparece la ubicación de antiguos asentamientos mayas, donde se han encontrado máscaras de Musivaria, y las áreas en las que varios especialistas han reportado yacimientos de obsidiana, serpentina y jadeíta. Este mapa, bueno, lo podrán ver más adelante nuevamente con detalles si quieren, pero por el momento pues debemos de continuar con la ponencia. Cuando empezó el proyecto Máscaras Funerarias de Lina, que duró entre 2001 y 2012, la primera máscara que restauré fue la de Quinuchi Pacal de Palenque, con elaboración de Laura Filloy en la investigación académica y la de Eugenia Gomí en el manejo de materiales. Ambas hicieron un trabajo fundamental para la restauración de la máscara porque se fue complementando la información que necesitábamos para llevar el montaje del mosaico a buen fin.
Y en total, desde 2001 restauré otros 17 mosaicos de piedra verde y 4 ajuares funerarios, en los que en esta ponencia no me detendré con mucho detalle, porque los ajuares serían otro tema de estudio, ¿no? Pero bueno, todos estos provenían de Palenque, Calakmul, Sibanché, Oxquintoc y La Rovirosa. Y mientras yo restauraba la máscara de Oxquintoc, Eugenia Gumí restauraba el pectoral de concha de Oxquintoc, que al parecer corresponde a la cabeza de una tortuga. Bueno, a partir de esta restauración, de la restauración de la máscara de Kenneth Pacal, establecimos los fundamentos para la intervención de los demás mosaicos y para la caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos de las máscaras y de los 4 ajuares funerarios. Y estos materiales que fueron identificados son las piedras verdes y los minerales reflejantes como la hematita especular y la pirita, los cristales ígneos reflejantes como la obsidiana, además del material conquiológico que abarcó conchas y caracoles y los materiales orgánicos que incluían ceras, mucílagos y los materiales ajenos adheridos en superficie en el contexto arqueológico. Pero la metodología de restauración y los resultados obtenidos ya los hemos publicado en varias ocasiones, por lo que no me voy a detener mucho en este aspecto. Pero es importante decir que esta metodología me sirvió más adelante para desarrollar 3 proyectos interdisciplinarios de investigación de objetos de contexto desconocido, en los que colaboré con especialistas de amplísimos conocimientos, y los resultados fueron muy satisfactorios. Me refiero al proyecto de investigación del Códice Maya de México, al de máscaras teotihuacanas y al de una máscara zoque. Y en estos 3 proyectos, tras un exhaustivo análisis interdisciplinario, pudimos demostrar la autenticidad de los objetos y confirmar el uso de materiales y técnicas prehispánicas, así como su correspondencia con prácticas rituales y valores estéticos de sus respectivas áreas y épocas de elaboración. Perdón. Ahora, las investigaciones en el proyecto Máscaras Funerarias en particular me llevaron a escribir entre 2009 y 2010 el libro Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de piedra verde, y también a hacer la curaduría de la exposición del mismo nombre, que fue una exposición itinerante de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina, y que a lo mejor algunos de ustedes tuvieron chance de ver. Se presentó por primera vez en 2010 en el Museo Nacional de Antropología, en 2011 en el Centro Clavijero en Morelia, Michoacán, también en el Museo Amparo de Puebla, y en 2012 se presentó en la Pinacoteca de París como parte de los eventos que tuvieron lugar en el año conmemorativo del Año de México en Francia. Al empezar la curaduría de la exposición, me di cuenta de que era una oportunidad única para reunir los mosaicos con los demás objetos de sus ofrendas funerarias que estaban desperdigados por varios museos y que siguen así, y de exhibirlos juntos para hacer una lectura más completa del sentido ritual que tenían los sepulcros de los gobernantes clásicos. Aproveché también en ese momento para recomendar la reunificación de los objetos de las ofrendas en sus museos, pero pues al final eso no ocurrió. Y bueno, durante los últimos años he estado relacionando la información contenida en los mosaicos con literatura especializada referente a los hallazgos arqueológicos en su sitio de origen, pero también con los acontecimientos históricos del formativo y del clásico, y con otras muchas expresiones plásticas con el fin de obtener un panorama más amplio de los valores de los objetos. Esta amplia información que tenemos ahora sobre los mayas antiguos, gracias precisamente a los estudios interdisciplinarios, nos indica que los mayas consideraban al soberano como la personificación o la encarnación del dios del maíz en la tierra, y lo inmortalizaban en eventos rituales conmemorativos que quedaron labrados en relieves en piedra o pintados en escenas en vasijas y pinturas murales, y esto les ayudaba a conservar su herencia legítima que habían tenido que demostrar anteriormente para mantenerse en el poder y continuar con la línea dinástica en el gobierno. Las máscaras funerarias son parte de estas expresiones plásticas
que muestra al gobernante como personificador del dios del maíz, mientras que los pequeños mosaicos de pectoral y cinturón ceremonial que también vemos en la imagen representan, en mi opinión, a las deidades tutelares que acompañaban a la dualidad gobernante-dios del maíz, tanto en su vida como en su muerte, porque eran parte de su esencia. Y esto concuerda con el planteamiento que hace Éric Velázquez en el sentido de que entre los mayas del clásico, el dios del maíz, cuya encarnación era el soberano, y las deidades tutelares componían la entidad anímica o glis, que es el corazón formal, el centro o la esencia de la semilla, el alma esencial o la coesencia en primer grado, y que básicamente es el espíritu del dios del maíz, que también contiene la esencia de los dioses patronos del linaje. Hasta aquí el pensamiento de Éric Velázquez. Pero además en las ofrendas funerarias existe toda una narrativa de lo que pasaba al gobernante al morir, y me gustaría mencionar el ejemplo de la estructura 3 de Calakmul, porque es uno de los más sobresalientes en el área maya y expresa un profundo significado ritual con un lenguaje iconotextual que he podido leer con apoyo de los especialistas y el estudio interdisciplinario de la cultura material de los objetos, y así como la interpretación de su iconografía, su escritura jeroglífica y su simbolismo. En mi opinión, los objetos de la ofrenda son en sí un mosaico, un gran mosaico, que compone el conjunto ritual que le dio al personaje inhumado la facultad de ejercer como dios del maíz, árbol del mundo y centro del universo, con la posibilidad de renacer en un entorno propicio en el que fueron representados los conceptos cosmológicos mayas fundamentales. En la tumba de la estructura 3 que vemos en la imagen, el personaje fue recostado sobre 4 platos rojos con la cabeza dirigida al norte, y las piezas centrales de la ofrenda eran los 3 mosaicos de jade que lo acompañaban: la máscara de retrato, el pectoral y el cinturón ceremonial, que vemos del lado izquierdo de la imagen, y también colocados sobre el montaje que se hizo para la exposición Rostros de la Divinidad en el Museo Amparo de Puebla. Bueno, al mostrar las ofrendas de esta manera, ha sido posible hacer la lectura de sus elementos, que colocados en la ofrenda en sentido descendente, revelan el apelativo, la advocación divina y el transcurrir de la esencia del gobernante tras la muerte. Esto no lo podríamos saber si los elementos no se hubieran integrado, si en los objetos no se hubieran integrado todos los elementos simbólicos que han podido ser interpretados ahora en estos tiempos, ¿no? Ahora, la máscara de retrato fue colocada hacia el poniente, del lado derecho del personaje, y en posición perpendicular a su cuerpo, para indicar la dirección del sol descendente y del ingreso al inframundo. El estudio antropométrico de Josefina Bautista indica que representa a un hombre adulto con modificación tabular oblicua, que es un atributo del dios del maíz vinculado con el sol diurno. La boca jaguarada, que es un atributo del dios jaguar del inframundo como sol nocturno. Los incisivos superiores con forma del símbolo Ik, que es el viento, y en el caso de las máscaras y la escultura prehispánica representa el paso del aliento del espíritu a través de la cueva sagrada. Y una banda perimetral de Spondylus calcifer color púrpura, identificada junto con el resto de las conchas por Adrián Velázquez, Norma Valentín y Belén Zúñiga. Y esta banda alude al río subterráneo. Además, lleva 2 grandes orejeras de jade únicas en el arte maya, con un espejo de mosaico de matita especular que simboliza el pasaje de acceso a los reinos sobrenaturales, y un tocado de la deidad creadora Itzamna como ave principal en el ámbito celeste. Podemos ver entonces que los elementos iconográficos del tocado y de la máscara describen el apelativo del personaje sepultado como pájaro jaguar. En segunda posición, en la ofrenda, el pectoral representa el rostro de un jaguar de facciones antropomorfas, con ojos pequeñitos y redondeados, pómulos protuberantes, nariz de bolita, una boca amplia de colmillos estilizados y una tesela con el epíteto Junal Ye, uno maíz revelado, es decir, el dios del maíz, que le da identidad al personaje sepultado. Al igual que la máscara funeraria, lleva en la parte superior
un tocado de Itzamná como ave principal y orejeras con forma de flor. Ahora, bajo el pectoral se colocaron 3 hachuelas con inscripciones jeroglíficas que refieren lo que ocurrió al personaje tras la muerte. La traducción la hizo Alexander Voss de la Universidad de Quintana Roo y nos dice que Ulif Ishyak il Nak Ikitsamay Chan, perdón mi maya, que significa llegó al lugar oscuro con su pectoral, es decir, Itzamná, que es la primera oscuridad emanada del cielo. El último glifo de las hachuelas es el glifo correspondiente precisamente a Itzamná. Es el que lo nombra. Entonces, lo que tenemos es que el propio Itzamná, a quien se nombra por tercera vez en la ofrenda, acompañó al dignatario en su viaje al inframundo. Y bajo las hachuelas y sobre el vientre del personaje había una serpientita. A ver, ¿dónde está? Aquí. Había una serpientita de cuentas de jade articuladas que descendía hacia el cinturón ceremonial, que es una personificación de la montaña sagrada. Este último mosaico es un rostro con modificación tabular oblicua, ojos grandes, boca abierta con labios de Spondylus princeps y una placa que simboliza los granos primordiales del maíz, que está aquí, en el interior de la cueva mítica. Las líneas ondulantes que salen de las comisuras de la boca emulan hilos de agua que brotan de la cueva sagrada y tiene además una cuenca nasal y una banda perimetral de Spondylus princeps también, que de nuevo representa el río subterráneo. El tocado personifica el monstruo de la montaña sagrada o Witz, con la depresión frontal y grandes ojos que nos miran desde la oscuridad y que están rodeados por espejos de matita especular. Bajo el mosaico se colocaron 3 grandes hachuelas de pedernal pulido, pero en este caso no tienen inscripción. De acuerdo con, me regreso. De acuerdo con lo anterior, la lectura iconotextual del conjunto sería: pájaro jaguar, quien es uno maíz revelado, llegó al lugar oscuro con su pectoral, primera oscuridad emanada del cielo. Como complemento, las vasijas de la ofrenda representan los 3 planos del cosmos y en términos generales, la vasija policroma que tenemos en la parte superior, con tapa, estaba en el extremo noreste de la tumba, cerca de la cabeza del personaje, y representa el modelo cosmológico de 4 lados de un centro, pero ubicado en el inframundo. Por eso tenemos ahí a la serpiente del lirio acuático como entidad mítica. Es muy estilizada, pero es esta representación. Por otra parte, la vasija tetrápode de engobe negro con tapa, que está en el Museo Nacional de Antropología, fue colocada cerca del hombro del personaje y reitera la presencia de la serpiente del lirio acuático, que aparece representada a ambos lados. Pero en este caso aparece menos estilizada y se puede apreciar mejor el cuerpo del reptil. Ahora, las patas de la vasija, tenemos aquí, representan cabezas de pecorí con los belfos hacia abajo y los ojos trifoliados que las distinguen. Este tipo de patas fueron utilizadas en las vasijas tetrapo desde el periodo clásico temprano en alusión a los 4 pilares que sostienen la bóveda celeste y en cuya cúspide, en este caso, se erige el gobernante retratado como el dios del maíz fallecido. Las patas con forma de cabeza de pecarí se han encontrado en varias ofrendas de Calakmul y siempre llevan el hocico hacia abajo. Y aparecieron en el estuco policromo que recubrió una vasija de material orgánico en esta misma ofrenda de la estructura 3, pero que desafortunadamente al descomponerse el material, el estuco se colapsó y se fracturó y por eso no ha podido leerse la parte superior, no ha podido ser interpretada. En este caso, las cabezas tienen bajo los ojos, a ver, aquí, un elemento trifoliado que las identifica como Ak-Pekari y el símbolo Kaf, tierra, que está colocado al centro del verbo. Bueno, más bien que fue dibujado. Junto a la mano izquierda del personaje había una vertedera de engobe negro que no tiene decoración y que contenía algún líquido
que en opinión de los arqueólogos debió haber sido agua porque no encontraron ningún tipo de sedimento. Y en su interior estaba esta copa en una posición invertida, indicando inversión, y que sí tiene incisos elementos acuáticos. Y bueno, como para estar seguros de que el ritual funerario se iba a cumplir por completo, también representaron el universo acuático subterráneo en el tapete funerario, que está bordado con más de 8,000 semillas de Lithospermum sp, identificadas por Susana Sheldon-Lee y José Luis Alvarado, y también cientos de caracoles de diversas especies, varias especies de caracoles, que están conformando el paisaje del modelo cosmológico en el inframundo como en el ámbito acuático subterráneo. Esta restauración, bueno, además de que me tomó un año, un dolor en los dedos de las manos terribles y 2 dioptrías a mis lentes, valió la pena, porque yo no creo que exista un mosaico de estos materiales, de esta riqueza y con este simbolismo en ninguna otra parte del área maya. Así que valió la pena. Bueno, a la derecha y a lo largo del fardo funerario se colocaron 8 valvas, que aquí no podemos ver con claridad, reutilizadas de Spondylus princeps a manera de broche que posiblemente se utilizaron para cerrar la tela que envolvía el fardo funerario, dado que 2 de ellas se encontraban cerca del cuello, 2 a la altura de la pelvis y 2 en las pantorrillas. Una de las conchas recuperadas, además, que estaba cerca del cuello, tiene la forma de una herradura con 2 líneas incisas al centro, pero no identifico qué representa. Por último, habían 81 cuentas esféricas de Spondylus princeps recuperadas cerca del área de la cabeza, junto con una perla irregular que por el deterioro parece ser también un material de concha, pero es una perla, y que se utilizaron para hacer la banda frontal de 3 hilos que estaba en la cabeza del personaje. Bueno, como hemos visto, el conjunto de elementos de la ofrenda depositada en la tumba 1 de la estructura 3, esto la convierte en una de las más relevantes en cuanto a simbolismo ritual, y no solo por el lenguaje inscrito en los objetos, sino por el uso preciso de sus materiales para reforzar el significado simbólico. Entonces, la importancia de esta ofrenda nos indica que el personaje debió ostentar el rango de Ajau durante el Clásico Temprano, porque solamente los señores mayas eran quienes tenían el privilegio de ser el centro del universo y de erigirse como el dios del maíz en los contextos de enterramiento. Con la restauración de los mosaicos, podemos conocer los elementos iconográficos que les dan sentido, como hemos visto en la estructura 3, pero también podemos identificar estilos regionales que comparten algunos elementos y se diferencian en otros. Los materiales utilizados en los mosaicos, lo podemos ver en la imagen, son prácticamente de la misma naturaleza y contribuían a incrementar el significado simbólico porque estaban asociados a los planos sobrenaturales. El jade era un material sagrado, suntuario y de prestigio que utilizaban únicamente los dignatarios. Y los objetos elaborados con él eran tan apreciados que se heredaban de una generación a otra. Y junto con los caracoles marinos y las conchas y los minerales de cualidades metálicas y los cristales reflejantes, simbolizaban los umbrales de comunicación entre los 3 planos del cosmos. Ahora, cuando por cuestiones sociopolíticas y económicas, es decir, las condiciones naturales adversas o las guerras o los conflictos entre las diferentes dinastías, cuando por todas estas cuestiones los señoríos no tenían acceso al jade, usaban otro tipo de piedras verdes y azules que sí podían obtener y que al final de cuentas tenían el mismo simbolismo y servían para los mismos fines rituales, porque todas estaban consideradas como elementos análogos del cielo y del mar primordial, es decir, el mar antes de la creación como la conocemos actualmente, porque todas eran consideradas elementos de las zonas donde habitaban los dioses creadores en su dualidad celeste y acuática.
Por su color además se les asociaba con el joven dios del maíz, con el centro del universo que él mismo representa, con la naturaleza fértil y con el concepto de vida, muerte y renacimiento, además de su asociación con la permanencia. Y se les adjudicaban además connotaciones de humedad, fecundidad, renovación, aliento y esencia vital. Bueno, volviendo a las similitudes, todos los mosaicos presentan deformación tabular oblicua, ojos rasgados y nariz aguileña, a excepción de la máscara de la estructura 7 de Calakmul, que tiene una nariz recta. 3 de los mosaicos de rasgos naturalistas de Calakmul que vemos en la imagen son de jade verde oscuro, estos 3, pero el pectoral, que tiene una gran cantidad de teselas de jadeitita, es de un tono más claro, y todos tienen numerosos elementos iconográficos que aluden a conceptos míticos, como hemos visto. Los mosaicos del Templo de las Inscripciones, que son estos 3, también son de rasgos naturalistas y se elaboraron con jadeita, pero sus elementos iconográficos son más reducidos y se refieren más bien a las deidades que representan, al simbolismo de la piedra verde, al de la boca abierta y en el caso de Pakal, al símbolo Ik, que también tiene en el interior de la boca, representando el aliento del espíritu. Y algo muy importante es la edad que representan estos 3 mosaicos. Pakal aparece como el joven dios del maíz, pero en los mosaicos de cinturón, en el mosaico central, se representó a Itzamna en su advocación de hombre viejo y sabio, y en el del mosaico lateral se le representó nuevamente, pero en su advocación de juventud y fortaleza. El mosaico del Templo Olvidado, que está adjudicado al sepulcro del padre de Pakal, es sencillo también, pero además del significado de sus materiales, de su piedra verde, su iconografía se relaciona con la deidad de la lluvia, Chak, que en el caso de Palenque ha sido nombrado como G1. Los mosaicos de Sivanché son más sencillos también, pero además el significado de sus materiales y su iconografía se limita a la boca abierta en alusión a la cueva sagrada. Estos fueron elaborados no con jade, sino con crisoprasa, y como vemos, carecen del naturalismo de los de Calakmul y de los de Palenque, pero se caracterizan por tener un doble mentón. Todos ellos lo tienen. Como lo llama Josefina Bautista, o doble barbilla, no me acuerdo bien. Estas mismas características tiene la máscara funeraria de Yugnom Uhud Chan, conocido como Testigo Cielo, que gobernó Sivanché entre 561 y 752 después de Cristo, es decir, en el Clásico Temprano. En 2019, Itzel Hernández Luna y yo restauramos estos 3 mosaicos que podemos ver en la imagen dentro del proyecto de investigación de ajuares funerarios mayas. Y me llama mucho la atención la barbilla partida del segundo mosaico, que se encontraba sobre un plato colocado en la parte superior de la tumba del lado izquierdo del personaje. Y también, perdón, no te muevas. También el iris de su ojo izquierdo, que fue elaborado con crisoprasa en lugar de obsidiana y que podría indicar algún padecimiento del ancestro representado. Otro mosaico el pectoral de rasgos ajaguarados es una mascarita muy pequeña que tiene los mismos atributos con una iconografía menos rica que la del pectoral de Calakmul. Bueno, otro mosaico sobresaliente que restauramos en 2019, Itzel y yo, es el tocado de Yugnom Dichak Kak, Garra de Fuego de Calakmul, que fue hijo de Yugnom Chen II y descendiente de Testigo del Cielo, que acabamos de ver sus máscaras, que fue, porque Testigo del Cielo fue su tatarabuelo de 7ª generación. El tocado es una metáfora excepcional de la identidad del gobernante, sus títulos y su trascendencia hacia el plano celeste, que está expresada en su lenguaje iconográfico. Sobre su lado derecho del tórax del personaje inhumado, se colocó esta máscara, que es de musivaria en piedra verde, y que representa a su padre, Yugnom Chen II. Simon Martin y Nikolai Grube proponen que se trata de su retrato por la forma en que se nombra a Yugnom Chen
en los glifos que fueron inscritos, a ver, aquí, en el lado derecho del doble mentón del personaje. Desafortunadamente, los del otro lado, los del lado izquierdo, sufrieron un grave deterioro y pues no han podido ser interpretados. Pero Valeria García Vierna, quien restauró esta máscara hace más de 20 años, explica que fue colocada en el sepulcro de Yugnom Chakak posiblemente por los siguientes 3 argumentos. Uno, que pudo ser usada por Yugnom Chen durante su vida y a su muerte su hijo Yugnom Chakak continuó utilizándola en celebraciones rituales y lo inhumaron con ella. 2, que Yugnom Chakak ordenó hacer la máscara con el retrato de su padre para invocarlo como ancestro deidad en el sepulcro. Y 3, que el texto relacione a Yugnom Chakak con el linaje Yugnom para demostrar su pertenencia a la dinastía Kanui y su derecho a gobernar Calakmul. Todas estas propuestas pueden haber sido posibles y no creo que vayamos a encontrar más elementos que nos indiquen cuál de ellas es precisamente la correcta. Pero al final de cuentas el significado simbólico en el sepulcro es el mismo. La restauración del tocado fue todo un reto para Itzel y para mí, porque tiene 1,793 teselas de piedra verde y 39 aplicaciones de concha que Itzel cuantificó y registró. Y el resultado preliminar del estudio mineralógico petrográfico que hicieron Ricardo Sánchez y Alba Barrio indica que en su mayoría son de un fascita jadeíta. Por otra parte, Adrián Velázquez y Norma Valentín analizaron todo el material conchiológico e identificaron 5 especies de concha y 2 de caracol. Josefina Bautista calculó, por su parte, las proporciones antropométricas que debían tener la pequeña garra de jaguar, que está en esta posición, y la cabecita del personaje, que también es una reposición, con base en las dimensiones del pequeño torso y de las falanges de jaguar que se encontraban junto a este torso en el contexto arqueológico y que Valeria García Moreno reporta en su informe. Por otra parte, estas placas de caracol nos indicaron la forma y el tamaño adecuado que debían de tener la reposición de los ojos de la deidad. Con esta información y la propuesta gráfica de Renata García Moreno que tenemos aquí, restauramos el tocado que hablaría por sí mismo de su simbolismo a través de su lenguaje iconográfico. Varios especialistas en cultura maya han propuesto que los elementos de los tocados mayas, que aparecen representados en numerosos relieves en piedra, suelen indicar la identidad y el título del personaje que los porta, así como a la deidad que está representada en el mismo tocado. Y en este caso, en el tocado de Yugnom Chakak, encontramos que el rostro en la base es el rostro de Cahuil, en su advocación del dios del maíz, y como deidad del linaje sagrado de la dinastía Kanui. Esto es muy importante. Cabe recordar que su asociación con los señores de la dinastía fue representada en diversas estelas, como la estela 17 de 2 pilas y la estela 3 del naranjo, por mencionar únicamente 2 ejemplos. Ahora, sobre el rostro de Cahuil se apoya el pequeño torso de Musivaria que tenía sus bracitos, aquí está su mano, y de este personaje debió ser Yugnom Chakak. ¿Por qué representar a un personaje, digamos, divino terrestre, que no fuera el mismo personaje al que se le está elaborando el tocado? Arriba, aquí hasta arriba, hay una cabecita de serpiente exenta que está mirando hacia abajo, y que también fue elaborada con Musivaria, y señala el título del personaje como Señor de la Serpiente. Y al final, en el remate del tocado, se representó un resplandor que emana del cuerpo de una serpiente bicéfala, que es una analogía de la eclíptica en la bóveda celeste. La eclíptica es por donde el sol y los astros recorren el cielo nocturno, la bóveda celeste.
Y este resplandor y esta serpiente bicéfala en el arte maya la representan, y la hemos visto en muchas otras representaciones plásticas de la cultura maya. Esta serpiente tenía las fauces abiertas, sus cabezas están colocadas a ambos lados del rostro de Cahuil, y su cuerpo en forma de arco resguarda la figurilla del personaje representado. Entonces, la lectura iconotextual de los elementos del tocado en sentido ascendente sería Cahuil, garra de jaguar, señor de la serpiente, ascendió a la bóveda celeste, es decir, al lugar de nacimiento del dios del maíz, bajo la curva de la eclíptica y bajo el resplandor de la Vía Láctea. Además del tema iconotextual, quisiera hablar de los mosaicos como bienes de prestigio de las familias dinásticas Canul y del glifo emblema, perdón, esto no es ahí, y del glifo emblema de la serpiente, que se establecieron durante el clásico temprano en Sivanché, donde se han recuperado 9 máscaras, y más tarde, con la escisión de la dinastía, también se establecieron en Calakmul, de donde provienen 11 mosaicos, según lo que reporta Juan Carlos Meléndez en su tesis. Otros mosaicos pertenecen a la dinastía de Yashmutul Tikal. Aquí se han recuperado 3 mosaicos que también son bastante conocidos. Ahora, estos mosaicos ceremoniales de piedra verde, como el vaso del dios del maíz de Hassau, Echan Cahuil de Tikal y el tocado de Yurnom de Chapcac de Calakmul, son ejemplos sobresalientes de objetos identitarios de prestigio que también se han encontrado en ciudades aliadas de ambas dinastías. De acuerdo con Juan Carlos Meléndez, se han encontrado 7 mosaicos en el Perú Huacá, en Guatemala, que fue un sitio subordinado a la dinastía Canul de Calakmul. Y hasta el momento se reportan 11 en Palenque, que fue aliada de Tikal. Del clásico temprano, Meléndez reporta 2 del Tzotz, 1 de El Tintal, y Krista Shever, por su parte, reporta 7 de Tatalicabas. Esta información es muy interesante, porque como podemos ver, además de los resultados del análisis material de las piedras verdes, de las conchas, de la identificación de los pigmentos y de los materiales orgánicos, el análisis interdisciplinario de la cultura material nos ha llevado a identificar aspectos históricos, geográficos, económicos y sociales que estuvieron relacionados con la situación política y los costos de poder desde la fase terminal del formativo temprano o preclásico temprano hasta el clásico tardío, así como la dinámica de intercambio cultural y comercial que existió entre los antiguos mayas y las culturas asentadas en la depresión central de Chiapas y en la costa del Golfo. Con este enfoque aplicado en las investigaciones, es decir, desde la perspectiva de la historia técnica del arte, durante los últimos 3 años desarrollé el estudio material de una máscara de proveniencia desconocida, en una investigación interdisciplinaria que fue mi tema de tesis de maestría. Emiliano y Reina en el INA y Corina Solís, Josefina Barajas, Guillermo Acosta y Cristina Zorrilla en la UNAM hicieron los análisis científicos de su materialidad, y en el campo de las humanidades tuve siempre la asesoría y el apoyo de Eric Velázquez y de Lynette Lowe, que les agradezco muchísimo a todos. Los amplios conocimientos de todos ellos me fueron esenciales para poder elaborar la propuesta de la temporalidad y el contexto geográfico-cultural de manufactura de la máscara. Y bueno, de esta investigación me gustaría platicarles ahora. El hecho de considerar la materialidad de la máscara como fuente primaria de análisis pero desde la teoría y también desde la práctica, nos llevó a identificar sus filiaciones culturales y su contexto geográfico y temporal de origen, con base en varios aspectos: la comparación de forma y estilo con representaciones olmecas, oques y mayas, la factibilidad de rutas de comunicación e intercambio comercial y cultural de larga distancia, activas en el sur de Mesoamérica durante el formativo medio, y la correspondencia material y tecnológica con artefactos líticos de contexto conocido de las 3 culturas, y el estudio comparativo de análisis tecnológicos y estéticos con objetos de referencia. Como podemos ver en la imagen, esta máscara es de Musivaria en piedra verde sobre madera y es única porque sus rasgos son de estilo olmeca, es decir,
modificación cefálica tabular erecta, de plano frontal, ojos almendrados, nariz ancha y labios gruesos con las comisuras hacia abajo. Y la técnica de Musivaria en piedra verde de filiación Soque-Maya, que ha sido encontrada en muy pocos mosaicos en la depresión central. Además, conserva restos de decoración roja y azul. Los colores son un poco tenues, pero podemos observar restos de color rojo en la banda frontal que rodean las cuencas oculares y los restos de color azul se encontraron en esta zona. Estas particularidades de la máscara me sirvieron a mí como punto de partida para plantearme su manufactura en la depresión central de Chiapas durante el formativo medio. El formativo medio abarca del año 1000 al año 300 a.C. Y yo me propongo situar esta máscara hacia 450 después de Cristo por eventos históricos que ocurrieron en la depresión central y que les comentaré un poco más adelante. Ahora, en esta época, los zoques de la depresión central, de Chiapa de Corzo y de la Libertad, mantuvieron un importante intercambio cultural y comercial con los olmecas de la Venta, los olmecas metropolitanos, y con la zona intermedia de Tacalica-Baj y los mayas de Caminaljuyu y El Mirador, mediante precisamente estas rutas de intercambio de larga distancia. Durante la investigación documental, no he encontrado referencias que mencionen máscaras olmecas de Musivaria de piedra verde, ni máscaras zoques o mayas de estilo olmeca elaboradas con esta técnica. Y eso me hace pensar que esta máscara es un ejemplar único y que resulta de una mezcla de tradiciones culturales del formativo medio. Las rutas de intercambio cultural han sido propuestas por varios investigadores. Y los olmecas metropolitanos y los mayas han sido sumamente estudiados, y los zoques de la depresión central de Chiapas no tanto. Una de las especialistas más reconocidas es precisamente Lynette Lowe. Pero tuvieron un importante papel, los zoques tuvieron un importante papel durante el formativo medio en la comunicación interregional, gracias a estas rutas de comunicación de larga distancia que atraviesan la región cultural del Istmo. Estas rutas de menor costo, que son las propuestas por Robert Rosenzweig y Antonio Martínez Tuñón, refuerzan la teoría de que favorecieron una dinámica de esferas de interacción que fueron incorporando conceptos y materiales entre las áreas involucradas, es decir, la costa del Golfo, la depresión central y la costa del Pacífico. También fomentaron el desarrollo de relaciones interculturales y el comercio de materiales de uso común y de prestigio como la jadeíta y otras piedras verdes del valle del río Motagua, y obviamente la obsidiana, que proviene de los yacimientos también situados en Guatemala, como el del Chayal. Esto propició, todo este intercambio propició la hibridación de ideas, estilos, símbolos y técnicas en distintos objetos que tienen huellas identitarias y que podemos identificar desde su cultura material para develar cuál fue su trayectoria a través del tiempo. Las características formales y materiales de la máscara coinciden con las de algunos ejemplares de piedra verde del dios del maíz, que los olmecas y los mayas utilizaron en rituales de personificación relacionados con la lluvia y el maíz, lo que me permite proponer que esta máscara tuvo esa misma función, es decir, que fue una máscara de personificación. Al igual que algunas máscaras olmecas, tiene varias oquedades en el soporte practicadas con una herramienta tubular en los bordes laterales que se fracturaron, las cuencas oculares, las fosas nasales y el interior de la boca, que también podemos ver por la parte de atrás. Esta última, al igual que en las máscaras mayas, es una metáfora de la cueva sagrada y tiene 9 perforaciones cuyos bordes simulan dientes afilados. El número 9 en Mesoamérica es, digamos, evoca los 9 niveles del inframundo. Ahora, las acciones de la máscara zoque coinciden con las de rostros representados en máscaras, hachas y figurillas elaboradas por los olmecas y también por los zoques, que son una rama de la familia olmeca que se estableció en la depresión central de Chiapas. Y todas ellas asociadas
al dios del maíz. También están relacionadas con los monumentales cabezas recuperadas en San Lorenzo, en La Venta, y que ahorita se exhiben en el Parque Museo La Venta, en la ciudad de Villahermosa, y provienen de la costa del Golfo. Es decir, las características son las que les mencionaba: modificación tabular erecta, ojos de forma almendrada, nariz amplia, ancha y labios gruesos con las comisuras hacia abajo, que emulan al jaguar como entidad mítica. Las oquedades en ojos, nariz y boca, así como las perforaciones de los bordes laterales del soporte, servían para sujetar las máscaras de invocación a algún objeto o a la cabeza del personificador para transformarlo en la deidad durante los rituales de personificación divina. Los gobernantes, los gobernantes usaban las máscaras de piedra verde del dios del maíz y también de otras deidades, y vestían su indumentaria con el fin de invocarlo desde el centro del espacio cosmológico sagrado de 4 direcciones y un centro, o quincunce, y durante el rito, la esencia de la deidad encarnaba en el dignatario como axis mundi, es decir, como el centro del universo que efectuaba el ritual de renovación del cosmos y de los ciclos agrícolas, propiciando la fertilidad de los campos y el equilibrio del cosmos, como menciona Karl Taube. El simbolismo de las piedras verdes del mosaico es el mismo que el de las máscaras de piedra verde del dios del maíz, que los olmecas, los oques y los mayas utilizaron como elementos de invocación y de transformación desde el formativo medio. Perdón. Lo anterior me lleva a suponer que la máscara zoque fue utilizada en ceremonias de personificación divina que estuvieron relacionadas con la lluvia y el maíz, y que su uso ritual se prolongó hasta la época virreinal. Más adelante veremos por qué. El mosaico tiene, perdón, no sé qué pasa. El mosaico tiene 168 teselas de manufactura zoque maya, que cuantificó Gonzalo Cieiro en el proyecto de investigación de juegos funerarios mayas. Y aunque el análisis estratigráfico en la fractura central indica que fueron adheridas al soporte, a este soporte, este es el soporte de madera, y estos son los restos de resina. Aunque indica que fueron adheridas a este soporte con esta resina, en el reverso de las teselas pude identificar restos de estuco, aquí, en esta zona, y en todas las demás teselas de los bordes, que corresponden a un montaje previo efectuado sobre esta argamasa en estado húmedo con el fin de poder nivelar la superficie del rostro, porque las teselas generalmente tienen diferentes grados de espesor. Esta técnica se la apropiaron los mayas clásicos más adelante y fue la que utilizaron en los mosaicos funerarios que hemos estado viendo en la ponencia. En mi experiencia, el acabado de las teselas de cuarcita y de los rasgos olmecas es un tanto burdo comparado con la fina superficie de las máscaras olmecas y con el naturalismo del pectoral zoque de la libertad, que también veremos ahora, y de las máscaras clásicas mayas. Por esto, pienso que el desgaste, el pulido y el armado de las teselas pudo haber ocurrido en un taller al norte de la depresión central de Chiapas, más cerca de La Venta, donde los artífices no tenían la destreza de los que labraron las máscaras mayas y el mosaico del pectoral de la libertad. Ahora, para determinar la composición y la temporalidad de los materiales entre 2022 y 2023, Emiliano Reina, Guillermo Acosta y Cristina Zorrilla efectuaron análisis no invasivos no destructivos del material lítico de una muestra representativa por microscopía electrónica de barrido, por microscopía estereoscópica, por fluorescencia visible inducida de luz ultravioleta y por fluorescencia de rayos X y por microramas. Resulta que cerca del 96% de las teselas son de cuarcita, que incluye cuarzo verde, venturina y crisoprasa. Y el resto, muy pocas, son de serpentinita, malaquita y amazonita. Los espectros por microraman identificaron además calcita en el estuco, es decir, carbonato de calcio, pigmento de matita con calcita y negro de carbón, por eso quizás el color rojo no es tan intenso. Aquí en las líneas de la frente lo podemos ver, e índigo en la mejilla derecha del rostro. Esto es muy interesante porque el índigo se ha reportado
como utilizado mayormente en textiles a partir del periodo clásico, y aquí lo encontramos en la máscara, lo que nos indica que posiblemente esta decoración fue aplicada en épocas posteriores a la elaboración del mosaico. No hay hasta el momento no he encontrado ninguna referencia que indique que en la región del Istmo y en el área maya se haya utilizado el índigo en estado puro, no como azul maya, antes del periodo clásico. Por otra parte, el análisis tecnológico por MED indica que la cuarcita fue cortada con obsidiana, que es de filiación maya, que el desgaste se hizo con arenisca y el bruñido con piel, que son de filiación zoque, mientras que la amazonita tiene corte con obsidiana, pero junto con la serpentinita y la malaquita tiene desgaste con caliza y bruñido con piel, que son tecnología maya. Todo esto nos ha sugerido, primero, que las teselas de cuarcita pudieron ser cortadas en la región del Motagua, es decir, en el área maya, y ser trasladadas, desgastadas y bruñidas por los zoques en la depresión central en el momento de elaborar el mosaico en algún taller especializado. Y segundo, que las escasas piezas de serpentinita, amazonita y malaquita pudieron haberse elaborado en el área maya o en la depresión central en un taller que trabajaba con tecnología maya y que se incorporaron al mosaico más adelante como piezas de reposición. Es decir, podemos suponer que este mosaico ha sido restaurado. Aquí es muy importante, pero restaurado en la época prehispánica, debo aclarar. Aquí es muy importante enfatizar que los resultados de los análisis que se practicaron coinciden con los materiales líticos y las técnicas de manufactura olmeca zoque maya que Ricardo y Reina, entre otros investigadores, han identificado en objetos del formativo medio de la región del Istmo y del valle del río Motagua. Aquí tenemos la tabla de los análisis que se efectuaron con sus resultados. En cuanto a la madera, los fechamientos por radiocarbono con espectrometría se me traban las palabras a veces, con espectrometría de masas con aceleradores efectuados por el laboratorio Beta-Analytic en 2021 y los practicados por Corina Solís en el Instituto de Física de la UNAM en 2022, indican una mayor probabilidad para los siglos XVII y XVIII. Mientras, por su parte, con el análisis por microscopía óptica, Josefina Barajas, del Instituto de Biología de la UNAM, identificó una madera oscura tropical de color café que corresponde a la familia Leguminosae, de zonas tropicales secas o semisecas, como el bosque tropical caducifolio de la depresión central de Chiapas. Con estas consideraciones, el soporte virreinal debió haber sido el último de una serie que permitió el uso ritual de la máscara durante más de 2000 años. O sea, es muchísimo. De acuerdo con la continuidad que tuvo la práctica de ritos prehispánicos entre los siglos XVI y XVIII y que fueron censurados por la Iglesia Católica. Volviendo al mosaico, les decía que las teselas fueron adheridas con resina al soporte virreinal, pero debieron de haber permanecido unidas con estuco en el orden original del armado del formativo medio, porque si en algún momento se hubieran modificado, el cambio de posición de las teselas, de las cuencas oculares, la nariz y la boca principalmente, habría provocado una imprecisión en el ensamble de las teselas, con la consecuente deformación o alteración de los rasgos olmecas y digamos, la pérdida de sus características originales. Esto sucedió con la máscara de Pacal y la de la estructura 3 de Calakmul, que vimos hace un ratito, cuando en sus restauraciones se invirtió la posición de las teselas. Y les comentaba que a lo largo de su historia, este mosaico pudo haber tenido varios soportes porque la madera sufre un deterioro natural serio debido al clima, al paso del tiempo y a la manipulación del hombre. Y es probable que si la máscara sobrevivió hasta la época virreinal y en ese tiempo le hicieron un soporte de madera, siguiera siendo utilizada como un objeto de invocación ritual, lo que habría implicado hacer las palas de la religión católica impuesta por los frailes españoles, según refieren algunas fuentes históricas. Por ejemplo, su uso durante el uso de máscaras y otros objetos
paganos, en palabras de la Iglesia Católica, en ritos dedicados a deidades prehispánicas, no era una excepción. Es decir, si esta máscara hubiera sido utilizada durante la época virreinal para estos fines, no habría sido raro, como podemos encontrar en los legajos de los procesos contra indios, idólatras y hechiceros, que están relacionados con prácticas religiosas heréticas perseguidas por la Iglesia desde el siglo XVI, según reporta Dolores Aramón. Lo que es un hecho es que la máscara en su soporte virreinal fue expuesta a fuego directo controlado, quizá en congruencia con la costumbre prehispánica de matar los objetos con el propósito de liberar la energía acumulada en ellos mediante la quema o la fractura de sus materiales y después depositarlos en ofrendas rituales. Este aspecto me interesa mucho porque posiblemente sucedió en un contexto ritual como una cueva seca, en el que se depositó la máscara al terminar su ciclo de uso, lo cual tampoco era raro. Y el calor provocó que se fracturara, pero aún así la madera conserva su cohesión en un 85-90% de la superficie. Ahora sí, esta diapositiva que insisto en aparecer. Durante la investigación encontré que el ejemplo más antiguo conocido de una máscara de musivaria del dios del maíz es el pectoral zoque de piedra verde y concha del entierro 28A de la Libertad, ubicado al este de la depresión central de Chiapas, y que ha sido fechado hacia 500 antes de Cristo. Donald Miller publicó en 2014 esta imagen que vemos en pantalla, y es un mosaico que integra conceptos olmecas, zoques y mayas, porque se elaboró con la técnica zoque de musivaria en piedra verde, pero el rostro del dios del maíz tiene características mayas, modificación tabular oblicua, nariz aguileña y ojos rasgados, y sus elementos bucales lo vinculan con la deidad olmeca de la lluvia. Sus rasgos mayas pueden deberse a una apropiación derivada del continuo intercambio cultural y comercial que existió entre la Libertad y la Boca Costa de Guatemala durante el Preclásico Medio. Ahora, al igual que el pectoral, la máscara se elaboró con la técnica zoque de musivaria, pero sus rasgos de estilo olmeca apuntan su manufactura hacia algún sitio al norte de Chiapa de Corzo, más cercano a la venta, como les comentaba, con quien también existió un contacto constante. Y me llama mucho la atención su forma, porque a diferencia de la forma redondeada de las máscaras olmecas elaboradas en un solo bloque de piedra, esta es muy parecida a la de las hachas de piedra verde que los olmecas, los zoques y los mayas ofrendaban al dios del maíz. Y entre todas ellas, el hacha 7 de la ofrenda masiva 1 de Chiapa de Corzo, que tiene la imagen incisa del dios del maíz, comparte con la máscara el elemento central, este de aquí, de la banda frontal, y las líneas que se asemejan a las áreas de la máscara que conservan restos de color rojo. También tenemos estas líneas de color, bueno, estas áreas de color azul recreadas por mí para la imagen, que coinciden con las formas digamos, de la máscara bucal del hacha 7 de la ofrenda masiva 1. Y bueno, en esta breve presentación les hablé de los aspectos estéticos, históricos, arqueológicos y tecnológicos que me llevaron a formular la hipótesis del origen de esta máscara. Pero al final los resultados de este estudio interdisciplinario, que forman parte de una investigación más amplia, me permitieron proponer su elaboración hacia 450 a.C., que fue una época en la que los centros zoques aún mantenían la influencia cultural olmeca que declinó alrededor del año 400, cuando la venta y las ciudades zoques ubicadas en las rutas de intercambio de larga distancia, como la Libertad, fueron arrasadas. Quizá, como mencionan Lynette Lowe y Emiliano Gallaga, por grupos de las tierras bajas mayas que querían obtener el control económico de la región y que acabó al final con la paz olmeca del Formativo Medio y llevó a los zoques de las ciudades que sobrevivieron a apropiarse de tradiciones mayas, como ocurrió en la ciudad de Chiapa de Corzo. Por último, quisiera decir que la metodología utilizada desde la perspectiva de la historia del arte utilizada en los proyectos interdisciplinarios de investigación, de los que les he hablado, puede extrapolarse a distintos objetos
de distintas temporalidades, aun si no tienen un contexto de proveniencia, para poder así proponer su temporalidad y su cultura de origen y darles un lugar dentro de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tan interesante presentación que nos diste. Realmente una mirada rápida pero panorámica a toda la cantidad de mosaicos que, bueno, has tenido unas maravillas en tus manos y que además el trabajo que has hecho con muchas personas, bueno, también con nosotros, alguna de ellas, pues te ha permitido, pues, en muchas de ellas, pues, restituirle su forma, ¿no? Porque algunas te las dieron hasta como señalabas, los ojos invertidos, piezas mal colocadas, y pues con un estudio y una reintegración y el análisis tan detallado y sistemático que hiciste, bueno, y también colaborando y buscando con quienes podías obtener esa información que hacía falta para poder complementar la información de las piezas, de su materialidad, pues bueno, realmente pues se ven, ¿no? Sobre todo los que hayan podido visitar hace años las exposiciones que tú curaste, pues realmente uno ve las maravillas en el arte de la musivaria de los mayas y bueno, en los últimos años, pues sobre todo que estás viendo materiales mijezoques, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por tan interesante presentación que nos diste y bueno, tantas maravillas que has podido restaurar y restituir en estos años que tienes de trabajo y experiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sofía, por compartir toda tu experiencia con nosotros, con bueno, el público que nos está viendo a través de Facebook. Y bueno, yo tengo algunas preguntas que quiero hacerte. Eh, una de ellas es, bueno, a partir de tu experiencia, si tú aprecias en estas máscaras o mosaicos una mayor dificultad o complejidad en su ejecución, eh, que tú digas, bueno, pienso que en este objeto, en esta pieza, hay un trabajo impresionante, no hay más que en otras. Y también si tú consideras que hubo una intencionalidad en la selección de la materia prima, porque hay algunas que prácticamente es el mismo tono de la jadeíta, ¿no? Entonces, quisiera saber tu opinión con respecto a la selección de la materia prima y de la complejidad en la ejecución de estas piezas. Bueno, lo que he visto es que, por ejemplo, las máscaras de Palenque que están elaboradas con jadeíta corresponden a las máscaras de Tikal que están elaboradas con jadeíta. Y supongo, hablando de las rutas de intercambio de comunicación y de comercio, he estado buscando y analizando si la temporalidad en la que se elaboraron las máscaras o se adquirieron los materiales tiene que ver con el momento político de poder de las dinastías. Porque, por ejemplo, la dinastía Canul que estuvo en Sivanché en el Clásico temprano era poderosísima. Después se cindió la familia y se fue a Calakmul y siguieron siendo poderosísimos. Sin embargo, las máscaras de Sivanché son de crisoprasa, que es esta roca microcristalina que precisamente por su estructura no permite que se le dé un brillo o un tallado, un pulido, que sí se le puede dar a la jadeíta y que podemos ver en los rostros de Palenque, de Tikal y de Calakmul. Entonces, yo creo que depende mucho de la selección del material y esta selección del material depende mucho del acceso que pudieron haber tenido los sitios a las fuentes de origen de los minerales, igual que a las fuentes de origen del material conqueológico. Entonces, yo creo que sí influye mucho en la adquisición de los materiales, en la selección de los materiales y en la tecnología de manufactura, el momento histórico que estas civilizaciones estaban viviendo en el momento en el que se elaboraron los mosaicos. Y pienso que, por ejemplo, la máscara de Pacal y las dos máscaras del cinturón ceremonial son de una manufactura extraordinaria, pero también encontramos esta manufactura en Calakmul. Y, sin embargo, la riqueza de las máscaras de Calakmul en el lenguaje iconográfico es mayor que la de la ofrenda del Templo de las Inscripciones. Entonces,
No sé si era un alarde, ¿no? De conocimiento, un alarde de, ¿cómo decirlo así? De expresión iconográfica, o era simplemente una búsqueda de elaborar elementos propiciatorios dentro de las ofrendas funerarias para facilitarle el camino al gobernante inhumado en el momento de la muerte. Porque al final de cuentas estos mosaicos pues no eran exhibidos como eran las vasijas cerámicas o los relieves en piedra. Eran para uso exclusivo de los señores mayas. Entonces yo me inclino más bien como por esta última propuesta de que era para facilitarle el camino al gobernante inhumado mediante los elementos de su ofrenda funeraria. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Pues un poco es como estas propuestas que hay de los artistas o artesanos de estos materiales preciosos que se señalan, ¿no? Que en el caso de las cortes reales mayas, uno puede ver, tú nos mostraste, ¿no? Está la idea de la musivaria, o sea, de hacer máscaras, pero no podemos decir que hay idénticas ni siquiera dentro de un mismo sitio, ¿no? Y más bien, o sea, es diferente, por ejemplo, las máscaras teotihuacanas de otros lugares de Mesoamérica, que se nota como una mayor uniformidad hasta en la morfología. Y aquí más bien como lo que tú nos has mostrado, como que los mayas lo que buscan en cada sitio, en cada objeto, como fomentar el virtuosismo, es decir, hacerlo individual, hacerlo único, pero como señalas, ¿no? Propiciatorio, irrepetible y sobre todo, como dices, como una especie de alarde de la destreza y la alta habilidad que tienen estos artífices, ¿no? Sí, creo que tú lo expresaste mejor que yo. Perfecto, mil gracias. Mira, tenemos mucho, bueno, hubo muchísimo público en vivo conectados en el Facebook, tenemos varios de Muy sus qué bueno. comentarios, preguntas. Entonces, por ejemplo, Rubén Avilés, pues bueno, dice, gracias por compartir el conocimiento y difundir la cultura. Y pues que, bueno, está pidiendo su registro en este simposio, este seminario. Víctor Hugo Mesa, Qué gusto volver a verlos en esta sexta temporada. Armando Becerril, lo mismo. y él sí tiene ya tu Ajá, primer ya. comentario. Dice, al iniciar ha mencionado un amplio proyecto interdisciplinario y se menciona Calakmul. Dibujos han permitido establecer el contexto y facilitado las investigaciones. ¿Qué otras áreas han participado y lo destacado de las mismas y los resultados? Bueno, no sé si se refiere al proyecto de restauración de máscaras Yo que sí. o se refiere al proyecto arqueológico Calakmul, eh, no sé. Más bien es al tuyo Pero porque hablas de la parte interdisciplinaria, ¿no? De lo que te permitió ujú. establecer el contexto y la investigación. Bueno, sí, eh, en este, en estos tres proyectos de restauración de mosaicos de Musivaria, mayas, pues han participado en el proceso interdisciplinario muchísimas áreas, o sea, desde el área de arqueología, historia del arte, antropología, historia técnica del arte, arqueometría. Eh, yo no hice todo ese trabajo lo hicieron los especialistas, cada uno en su área, y lo que fuimos haciendo en conjunto fue interpretando esos resultados, por ejemplo, los resultados de los análisis tecnológicos, de los análisis mineralógicos, para ver si había una congruencia con la cultura que los había elaborado y cuál era su relación con otras culturas. Y aquí ya intervienen las otras disciplinas. O sea, tienes que considerar el contexto arqueológico del que provino, los reportes arqueológicos de las excavaciones, tienes que considerar la situación histórica que estaba ocurriendo en ese lugar, como les mencionaba. También tienes que considerar el aspecto antropológico, porque es el que te va a dar, a final de cuentas, te va a confirmar que las representaciones corresponden a la cultura que las elaboró. Y todas estas disciplinas, dentro del estudio de la historia técnica del arte, lo que hacen es complementar la información para poder hacer una interpretación global de los objetos y poder leer, como dice Brown, eh, todos esos valores, todas esas creencias que están plasmadas en los objetos en sí y como referentes de la cultura a la que pertenecen.
No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Armando, nuevamente, Armando Cerril, señalas que como te desempeñas como restauradora, perito e investigadora independiente. Actualmente, ¿qué instituciones realizas tus actividades? Bueno, mira, ahorita soy investigadora independiente porque acabo de terminar la maestría, me gradué recién en febrero y estoy persiguiendo el doctorado, a ver si puedo entrar en enero. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es continuar con mis investigaciones acerca de las culturas prehispánicas eh, y preparándome para presentar mi protocolo de investigación de doctorado. Como estoy trabajando como restauradora particular, pero no como restauradora en alguna institución pública federal como el INAH, y por el momento no tengo ningún, digamos, ninguna posibilidad de hacerlo porque las demás actividades no me lo permitirían. Perfecto, gracias. Otra vez Armando Becerril, jade y concha, elementos relevantes en la integración de la máscara mostrada. ¿Qué elementos más se han detectado en la integración total de la máscara? En la de Calakmul, me imagino, de la estructura 3, bueno, se identificaron los ojitos de obsidiana. Perdón, no, en esta máscara se identificaron los ojitos de matita especular, que también vamos a encontrar en el tocado de la máscara de cinturón ceremonial. Y no se identificaron materiales orgánicos, pero sí se identificó el estuco en la parte posterior de las teselas y tampoco se identificaron restos de color, como en la máscara zoque. Sin embargo, sí, por ejemplo, en la máscara de testigos de Yugnom Chen II, de la tumba 4 de la subestructura 2B de Calakmul, sí se identificaron restos de pigmento, varios restos de pigmento, que de alguna manera no concuerdan con el uso común del azul maya. Por ejemplo, el color verde es becelita, que es un mineral raro, y el color rojo es cinabrio, también hay hematita especular, que esa sí es de uso común, y hay un color amarillo, que posiblemente se trate de tierras ocres de óxidos de hierro. En algunas otras máscaras, como la máscara de la estructura 7 de Calakmul, el color, se encontraron restos de cera en superficie y se encontraron restos de color azul, eh, que resultó ser azul maya, y en el interior de la boca, algo muy curioso, que es la única máscara en la que ha sucedido, tiene restos de una cera de color rosa mexicano que estaba elaborada a base de cinabrio. Estos materiales los identificaron Francis Berdan y Maynard de la Universidad de California. Otros pigmentos, por ejemplo, otro azul maya se ha identificado en las máscaras de Sivanché, porque entre las uniones de las teselas, el estuco fue decorado o pintado con color azul. Entonces, estos son los materiales que se han identificado. Y por otro lado, en el tocado, en la máscara de Pacal se identificaron mucílagos mezclados con el estuco. También se identificó cera de color verde, también identificada por Francis Berdan y Maynard, y que se utilizó para resanar las perforaciones de las teselas de jade reutilizadas. En la parte posterior también se encontraron restos de cera verde. Una de las teselas de la mejilla izquierda de Pacal fue restaurada en la época prehispánica y resanada con cera verde. Y también se encontraron restos de resina en la parte posterior de las teselas. Estos son los elementos que hemos identificado. Como vemos, hay como una congruencia, una continuidad en el uso de materiales también para el armado de los mosaicos. Perfecto, gracias, Sofía. Armando te pregunta, en el caso de este tapete que mostraste de Calakmul, que es un modelo cosmológico que está integrado por conchas y semillas, ¿el origen de las conchas son solamente ribereñas o del litoral caribeño? Mira, la verdad tendría que revisar el informe de Adrián Velázquez, porque no lo recuerdo con
con precisión. Sí, las que, bueno, como ves en la foto, las que tienes rebanadas, la espira, esas sí son de mar, son olivas, algún tipo de oliva, ¿no? Entonces así podemos Ujú. irla armando que vienen de la costa. Ahí sería interesante ver si es de la costa del Golfo de México, pero también en Calakmul hay piezas del Océano Pacífico, entonces no necesariamente es de la playa más cercana, ¿no? Eh, Sí, sí, por lo que tú nos comentabas en uno de los cursos, de que mientras más lejanos fueran los objetos que se utilizaban en los bienes de prestigio, como que tenían más valor, ¿no? Como que eran también una ostentación de poder. exacto. Mira, A canto de lluvia, felicidades a Sofía Martínez del Campo, muy interesante su trabajo e investigación. Lo que más me interesó es su teoría sobre la vinculación entre las tres culturas maya, olmeca y zoque en la manufactura de las máscaras con el estudio de los materiales. ¿Cuándo y cómo se dieron sus primeras pruebas de su teoría? ¿En qué momento y lugar logró esos rasgos de intercambio? Bueno, pues la investigación documental la empecé desde 2020. Debo mencionar que esta máscara está bajo resguardo en una colección particular, pero y que había sido clasificada como un objeto etnográfico mientras no se comprobara su temporalidad, pero después de la investigación, que se ha confirmado su origen prehispánico, ya ha sido registrada ante el INAH. Esto es algo muy importante. Entonces, yo empecé con la investigación documental en el año 2020. Empecé a contactar a los especialistas en materiales, a los especialistas en disciplinas humanísticas, para y dar inicio a una discusión que nos fuera llevando un paso más adelante para la investigación del mosaico. Y ya cuando entré en 2022, bueno, se hicieron los análisis en Beta Analytic, el análisis por radiocarbono en 2021, y ya cuando entré en 2022 a la maestría y conté con el apoyo de los especialistas del INAH y de la UNAM, entonces se pudieron hacer de forma, digamos, alternada, no fue todo el mismo día. Se hicieron todos los análisis arqueométricos y a lo largo de 2 años se hizo la interpretación y yo fui haciendo la vinculación de toda esta información con las culturas olmeca, zoque y maya para ir determinando junto con los especialistas cuál era la congruencia. Por ejemplo, esto es algo que discutimos varias veces. La tecnología de manufactura de las teselas de cuarcita es de técnica mixta. Maya para el corte y olmeca zoque para el desgastado y el pulido o el bruñido. Entonces discutíamos por qué no podrían ser de manufactura olmeca. Bueno, y hay varios argumentos. Primero, porque los olmecas no hacían máscaras de musivaria en piedra verde, hacían máscaras de un solo bloque. Segundo, porque, como comentaba Linet, no habría sido costeable trasladar desde el área maya las teselas hasta la zona del Golfo, la venta, para trabajarlas, darle su pulidita y después regresarlas a Chiapa de Corzo en la depresión central y armar el mosaico. Entonces, más bien, lo que ella sugería es que si las teselas se iban a utilizar en alguna región cercana a Chiapa de Corzo, y los hombres tenían la misma técnica de manufactura que los olmecas, debieron de haber trabajado ahí, en la depresión central de Chiapas, ¿no? Lo cual parece muy congruente desde mi punto de vista. gracias. ¿Ya? Armando Becerril te pregunta, en el caso de las teselas que viste, bueno, que detectaste invertidas en la máscara de Pacal y en la de la estructura 3 de Calakmul, ¿en qué momento detectaste estos errores y cómo es que pudiste, diremos, o con qué te basaste para colocarlas de forma correcta, como el caso de los ojos de Pacal? Bueno, ahí fue valiosísima la investigación académica de Laura Filloy, porque fue encontrando, digamos, todas las referencias documentales que nos ayudaron a determinar cuál era la posición de las teselas. Por ejemplo, las fotografías que tomó Arturo Romano de la máscara en el contexto de enterramiento, los dibujos que hizo Sánchez Vera, que no les muestran las diapositivas, pero que son muy precisos. La numeración que hizo Rus con sus arqueólogos
de cada una de las teselas. Entonces, además de la forma específica de cada una de las teselas, había mucha más información que estaba respaldando el lugar que les tocaba en el mosaico. Cuando nos entregaron la máscara en su montaje de 1955, que había sido reintervenida en los años 80 o 90, porque se derritió el soporte de plastilina en el que habían sido montadas. Entonces, dijimos, no, pues esto no concuerda, o sea, no concuerda ni con la plástica maya, ni con toda esta información documental que nos está diciendo dónde van las piezas, ¿no? De hecho, el mismo Rus, que fue quien descubrió la máscara en el Templo de las Inscripciones, había hecho un montaje tentativo en el año de 1952, después de encontrar el mosaico, que es muy parecido a, digamos, al resultado final, pero tiene algunas, pues no sé, algunas formas, algunos rasgos fisionómicos están alterados porque Rus dejó fuera cerca de 145 teselas. No las integró al mosaico. Y esas teselas estaban guardadas en una cajita en la bóveda de materiales arqueológicos del Museo de Antropología. Entonces yo le decía a Laura, en el registro documental me falta, en el registro gráfico me faltan todas estas teselas. Y entonces Laura movió todo lo que había que mover en el Museo de Antropología para recuperar para encontrar esa cajita, recuperarla y traerla. Y supimos que correspondían a la máscara por la forma de las teselas que está reflejada en las fotos y en los dibujos, pero también porque tenían los mismos materiales arqueológicos en superficie. Es decir, tenían cinabrio, tenían restos de estuco, el tipo de piedra verde era el mismo, que se analizó. Ricardo y Jacinto lo analizaron posteriormente y correspondía al de jadeíta. Y en fin, todos estos elementos. Y los números arqueológicos. Entonces no había lugar a dudas de que pertenecían a la máscara. Entonces, a la hora de volver a armar el mosaico en el 2002, todo fue encajando mejor. La máscara adquirió un volumen mayor, tuvo, digamos, un parecido mayor con las cabezas de estuco y había como una continuidad y una congruencia en las líneas. Y entonces el resultado estético pues es el que podemos apreciar ahora. Muchas gracias, Sofía. Sergio Tirado, mi admiración y respeto por el arduo trabajo en la restauración, preservación e interpretación interdisciplinaria de nuestras culturas prehispánicas. Muchas gracias a quienes se dedican a esas actividades que trascienden nuestra época actual. Y tienes muchas Gracias. felicitaciones de, por ejemplo, David Alvarado, Héctor Arredondo, Canto de Lluvia, Manuel Garay. Entonces, pues realmente, pues bueno, les ha gustado mucho lo que nos presentaste. Bueno, nosotros también, Sofía. Muy, muy interesante, ¿no? Toda este nivel tan detallado, tan cuidadoso que tienes para revisar los materiales, ¿no? Entonces, pues es un lujo, pues, haber contado con tan interesante presentación que nos diste el día de hoy y que además, como decía Reina al principio de este inicio de este sexto ciclo, pues realmente pues fue un lujo que fueras nuestra madrina de este sexto ciclo, o sea, abrir este Gracias. ciclo con un tema tan interesante, con, bueno, tu trabajo tan bueno como siempre lo has hecho. Y pues que bueno, para nosotros que más nos gusta trabajar lapidaria, pues fue así como, nosotros hemos visto tecnología y todo, pero lo que tú ves es la otra parte que es ya darle forma a las piezas, armarlas, hacerle la parte tridimensional, ¿no? Porque una cosa, yo recuerdo hace muchos años cuando se hizo la réplica de la máscara de Pacal y al doctor Adrián Velázquez le pidieron, le dieron las medidas de la esclerótica, la parte blanquita o clara de los ojos de Pacal, pero era solo en 2 dimensiones y hasta que la fue a montar, pues resulta que le sobraban un poquito de milímetros porque una cosa es en plano, en un dibujo a línea, y otra es como lo que tú has, bueno, a lo que te has enfrentado es el volumen y la tridimensionalidad de muchos de los mosaicos, ¿no? Entonces eso hace que tenga, bueno, los mayas también debieron tenerlo, problemas en el armado y por eso muchos mosaiquitos tienen a veces microteselitas para llenar esos huecos para que ajuste perfecto como en los armados que nos has mostrado, ¿no? Sí, justo ahora que mencionas la réplica de Pacal y después hicimos la de la estructura 7 de Calakmul, cuando yo encargué las teselas a Guatemala, porque están hechas con jade de Guatemala, y los artesanos de allá
las cortan con medios mecánicos, pero la precisión de las teselas no era mucha. Entonces, a la hora de traer las teselas a México, pues resulta que en el armado del mosaico pues no había muchas coincidencias. Entonces me tocó, con mis herramientas mecánicas también, hacer todos los ajustes a cada una de las teselas para que hubiera, digamos, como un ensamble más preciso, y entendí de alguna manera la labor que significa hacer un mosaico de esta naturaleza. Imagínate haciéndolo a mano, como hacen ustedes en el taller de arqueología experimental. Me puedo imaginar que se tardan años. Y eso mismo le pasó a Adrián, lo que comentas. Entonces vino con las piezas de concha y aquí con el mosaico armado estuvo haciendo los ajustes hasta que quedaron perfectos en sus lugares. Eso mismo pasó con la máscara de Calakmul de la estructura 7, pero bueno, a final de cuentas también ha sido como experiencia para entender la labor no artesanal, artística, que hicieron los mayas durante el, el clásico temprano. Bueno, Tapalica es una zona intermedia, pero bueno, si no, desde el formativo tardío y durante todo el periodo clásico. Exacto, ¿no? Pues muy, como señalas, ¿no? Es muy arduo, también muy detallado y también te muestra que estos artífices que hicieron esta musivaria, pues tenían que tener como ya visualizado el producto final y van ajustando las piezas, ¿no? Entonces, y cuando no, a veces también ciertos colores o materiales eran tan escasos como nos señalaste, que empezaban a resanar, a reciclar, tratando ahí de sacarle el máximo provecho a los materiales verdes para colocarlos en los mosaicos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es en parte la razón, una de las razones por las que reutilizaban los materiales, además de que quizás tenían como un simbolismo ritual por la riqueza del material y por haber sido de los ancestros, en fin, todas estas cuestiones que ya mencionamos, ¿no? Y la forma de las teselas, yo creo que también la aprovechaban. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo la investigación sobre la procedencia de las teselas de jade? Que Taube menciona que posiblemente provengan del ascado de las hachas que se elaboraban en los talleres del Valle del Río Motagua, y que se exportaban, digamos, al área maya para aprovechar todo el material. Entonces yo creo que también ellos eh, como que sacaban el máximo provecho de la forma de cada una en el momento de estar elaborando los mosaicos, ¿no? Lo cual también, pues, no sé, necesitas como muchísima paciencia, ¿no? Para Y ver qué ponen, ¿no? y tener tiempo para hacerlo. Exacto. Perfecto. Mil gracias de nuevo por tan excelente e interesante presentación, que además es de muchísimos años de todo tu trabajo que has hecho pues en el armado, restauración, restitución e investigación multidisciplinaria de los mosaicos en materiales pétreos, ¿no? Realmente te agradecemos por habernos compartido tus conocimientos, Sofía. Para nosotros fue una delicia escuchar todo lo que nos mostraste el día de hoy. Claro, muchas gracias, Sofía, y pues bueno, mucha suerte en el doctorado, que seguramente va a salir una investigación igual de increíble y maravillosa como todas las que has realizado en toda tu labor académica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir todos tus conocimientos y pues muchas gracias a toda la gente que está aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana con Marco Antonio Cervera Obregón, de la Universidad de Anáhuac, y el título de su charla es La ritualidad de la gladiatura en el mundo ibero-romano. Muchas gracias a todos y Muchas nos vemos gracias. la próxima Muchas semana. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.